Presidenta, señorías, pues de entrada es cierto algo que aquí se ha dicho y el Grupo Socialista quiere dejarlo patente. Existe un conjunto importante de recomendaciones tanto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la señora Mijatović, que reclama al Estado español la reforma del Código Penal para evitar condenas por el ejercicio de la libertad de expresión, en plena consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades, así como también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, recordemos, va acumulando y acumulando sentencias y condenas contra España en esta materia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que, en una sociedad democrática, frente a la protección de la colectividad a través de sus instituciones, la libertad de expresión debe ser prevalente, porque ayuda a conformar el debate político y la libre participación ciudadana. En un ranking de Frumos, efectivamente, ha sido citado sobre artistas condenados a prisión. Aquel que tiene el número 1 en artistas condenados a prisión no son toda una serie de dictaduras extranjeras, sino que es precisamente España. Y eso, señorías, debería hacernos pensar. Un Estado miembro de la Unión Europea que se tiene por una democracia de las más avanzadas del mundo es a la vez el que tiene el mayor número de artistas condenados. Lo digo única y exclusivamente por aportar toda una serie de datos objetivos que invitan a España, en este caso a su Gobierno y también a esta Cámara Legislativa, a revisar el Código Penal, a analizar aquellos aspectos, en este caso relacionados con la libertad de opinión, la libertad de expresión, que han quedado desfasados, que están tipificados de forma no acorde con los tiempos, porque la realidad social actual ha cambiado. Ha cambiado el sentir de la opinión pública sobre determinadas infracciones y sobre determinados delitos. Por tanto, hay un requerimiento que debemos atender. No se trata de un capricho. Hablamos de cuestiones que requieren una especial sensibilidad, que requieren mucha prudencia, que requieren hacer caso a la doctrina jurídica, ampliar el consenso. Sería una barbaridad, de verdad, y hoy lo estamos demostrando, afrontar una reforma del Código Penal desde posiciones exclusivamente partidistas. Y esto es lo que aquí se está escuchando, cuando lo que se trata es de acomodar ese Código Penal a una realidad que ha cambiado, porque es cierto que el Código Penal debe regular los límites de la libertad de expresión, que los tiene, pero también es verdad que hay conceptos que no se corresponden con los actuales tiempos. Hay penas de privación de libertad que no deberían existir para ciertos delitos de opinión o de expresión y otras que son excesivas. Y también es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista no estaría, y no lo está en absoluto de hecho, de acuerdo con las posiciones maximalistas, digamos, derogaciones, modificaciones que son muy sustanciales y que plantea el grupo proponente Unidas Podemos. En esta proposición de ley orgánica estamos hablando, entre otros, de la supresión del tipo del 578, es decir, del delito de enaltecimiento del terrorismo, de la humillación de las víctimas del terrorismo, y ahí no nos van a encontrar. Este es un tipo, señorías, que por una sensibilidad elemental, un sentido de la prudencia, una valoración de la doctrina jurídica debemos recuperar de la doctrina de manera serena en comisión legislativa, porque es una cuestión muy sensible que no se puede solucionar con una mera supresión, tal y como plantea esta proposición. La Constitución misma nos reclama que actualicemos a los tiempos actuales la regulación sobre derechos fundamentales y me permito recordarlo. En su preámbulo hay una expresión muy acertada que nos recuerda que la voluntad de la Constitución debe ser la de establecer una sociedad democrática avanzada. Y si estamos avanzando en derechos y en libertades, como estamos viendo en las distintas aprobaciones que aquí se están realizando, la libertad de opinión y de expresión debe avanzar con nuevas formulaciones. No se trata de desproteger a nadie, no se trata de conceder impunidad hacia nada. Las instituciones, el honor de las personas, los símbolos que ya tienen su marco general de defensa. No va a haber indefensión ni va a haber desprotección. Lo que va a haber, y ya se anunciaba por el Gobierno hace varios meses, es la voluntad de abordar la reforma del Código Penal de una manera sosegada y con una mayor proporcionalidad, teniendo en cuenta la realidad actual de los actuales tiempos. En ese caso, sí que hay que medir esos riesgos reales, los riesgos que entrañan posible gravedad de actuaciones. Muchas de ellas tendrían que ser penas civiles, penas administrativas o penas de multa penal, pero no de privación de libertad. Por lo tanto,
desde el Grupo Parlamentario Socialista, tal y como anunciamos en la toma en consideración, estamos dispuestos a abrir ese debate, a la revisión del Código Penal. Y por eso vamos a apoyar en su momento la proposición y vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad planteada por el Partido Popular. Y lo vamos a hacer desde tres premisas. En primer lugar, desde el consenso. Tenemos que intentar, y hoy se lo pido al Partido Popular y a su portavoz, que aunque los hechos no le preceden de manera favorable por esta enmienda, pero sí me ha parecido entender en el tono de su intervención y en el tono de su debate, que vaya con un talante más constructivo a participar en este debate para poder conseguir acuerdos, consensos para la reforma del Código Penal. Es muy importante que la reforma del Código Penal concite un gran consenso en los partidos democráticos de esta Cámara. En segundo lugar, es necesario que haya un diálogo con la sociedad. La modificación del Código Penal en este volumen de artículos y en estas materias tan sensibles requiere un diálogo permanente y hacer mucha pedagogía en el debate parlamentario. Y, en tercer lugar, como ya he dicho repetidamente, atender la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Lo que no pueden ni deben ustedes hacer, señorías del Partido Popular, es anclarse en el inmovilismo y plantear una enmienda para que todo siga igual, o es más, para agravar con más penas privativas de libertad hechos punibles que deben de tener otro encaje jurídico, otra modulación. Esa es nuestra disposición al diálogo y al consenso al que les invita, con su mejor talante, este Grupo Parlamentario Socialista. Y termino con una frase de Voltaire que entiendo que todos deberíamos hacer nuestra en esta Cámara. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Taibo.